ingeniero de la Universidad Francisco Villarreal, Federico Villarreal, perdón. Cuenta con una especialización en ingeniería en refrigeración industrial de la Japan International Cooperation Agency, JICA, en Japón. Es, como ya lo comentaba, docente universitario en la Facultad de la Universidad de Santiago de Chile. Es consultor internacional con proyectos desarrollados en Trinidad y Tobago, Argentina, Chile, Perú. Y además es gerente general de INREFRI Chile. Le cedo el paso, nuevamente la bienvenida, muy agradecidos por su participación y adelante, ingeniero. Ok, buenas noches en esta conferencia donde vamos a abordar temas relacionados con tipo de congelación que se dan en la industria de la refrigeración, ¿no? Y principalmente con tecnologías que lo abordamos día a día en nuestro medio. ¿Okay? He escuchado que hay colegas de diferentes países, ¿no? Y pienso de que este tema, pues, aparte de ser de una especialización internacional, va a servir a todos para que podamos nosotros ver la importancia de lo que tiene que ver con la alimentación, los alimentos congelados, ¿no? Y su aplicación para un consumo final, ¿no? Manteniendo estos productos en las mejores condiciones organolépticas, de la cual se pueden al final consumir, ¿no? Y que van a mantener eso tal cual como uno extrae pues de un árbol, saca de un mar, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tocar este tema, pero no permítame. No sé si están viendo la diapositiva que estoy presentando. Sí, se aprecia correcto. Si alguno tuviese inconvenientes, puede escribirnos en el chat. Ok, vamos a tocar entonces este tema que es bastante, como dije, trascendente en lo que es la industria alimentaria, complementado con el tema de la refrigeración. ¿Ok? Entonces, bueno, para iniciar tenemos que evaluar y enmarcarnos en un contexto de cómo se inicia o cómo se aplica el tema de la congelación en la industria alimentaria. A manera de introducción, en las últimas 3 décadas, en los últimos 30 años y quizás un poquito más, el desarrollo de la comercialización local y exportación de alimentos congelados ha tomado una especial relevancia en el desarrollo de una de las actividades que tiene que ver con la aplicación de técnicas de la refrigeración industrial. Como sabemos, los alimentos en general son aquellos que los seres vivos comen, beben para su subsistencia en el día a día. Todos los países, dentro de su geografía, tienen recursos alimenticios y su desarrollo y producción están en función, están de acuerdo al clima, humedad, altura sobre el nivel del mar, etc. Cada país tiene estas condiciones que son propias de cada una de estas, estas naciones. En tal sentido, para complementar los recursos alimenticios y consumirlos en los diferentes países y en todas partes del mundo, estos productos, estos recursos se deben comercializar intercambiándolo a través de diferentes formas de conservación. Es decir, tenemos a Perú, puntualmente, otros países limítrofes, otros continentes. Cada uno de estos lugares tiene sus propias condiciones geográficas, climatológicas, etcétera, donde se dan productos y estos se complementan entre país y país para el consumo final en términos de alimentación.
por un tema de distancia y tiempo en el transporte para acarrear los alimentos, para transportarlos, para llevarlos, y la necesidad de proveer y alimentar al mundo, desde lugares como por ejemplo el Perú, hacia otros países, hacia otros continentes, hacen que estos alimentos tengan un tratamiento especial para evitar su deterioro. Los alimentos, para su producción, tratamiento, comercialización y consumo, se dan principalmente en alimentos frescos, alimentos congelados, conservas, deshidratados, entre otros. Nuestra ponencia de hoy es apuntar a los alimentos congelados que se comercializan desde cada país hacia el extranjero y la incidencia de las técnicas de refrigeración para su tratamiento. Entonces, si vemos esta introducción, vemos este entorno, ¿no? La comercialización entre país y país de los productos que se producen en cada región va a motivar que estos productos, estos alimentos, se traten de manera tal que lleguen a destino manteniendo sus condiciones, ¿no? Y evitar el deterioro. Y para eso existe la refrigeración, que tiene como finalidad, ¿no? Mantener, conservar los alimentos de manera de que su deterioro o su desarrollo microbiano o microorgánico se aceleren cuando, tratándose de productos agropecuarios, por ejemplo, se echen a perder, se maloren, o productos agroindustriales se deshidraten, pierdan peso, etc. Por eso que existen los tratamientos aplicados dentro de la técnica de la refrigeración. Y decimos que vamos a dar el congelado, y para ello ya nos vamos orientando hacia esta tecnología. Y voy a hablar, por ejemplo, el caso de Perú, como puede ser de cualquier otro lugar del mundo, cualquier otra región, cualquier otro continente, etc. Tomando el caso de Perú, por ejemplo, puntualmente, el Perú se encuentra geográficamente en la zona central y occidental de América del Sur, donde dentro de esa ubicación se torna con una potencia en biodiversidad. ¿Por qué se recalca esto puntualmente? Se habla que Perú, de 32 microclimas que hay en el mundo, el Perú cuenta con 28 de todos ellos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que esta geografía y los microclimas han generado también condiciones con bondades ambientales y atmosféricas para que exista la adaptación de cultivo de productos agroindustriales y frutícolas. Por ejemplo, tenemos zonas en la costa donde se desarrollan productos agroindustriales, frutícolas, en la zona de la precordillera, de igual forma, en la zona andina, y luego para la zona donde está la Amazonía. Cada una de estas zonas desarrolla ambientes biodiversos, ¿no? Que fomentan el desarrollo de productos muy específicos. Por ejemplo, tenemos en la costa el desarrollo de los espárragos, de las paltas, de los mangos, ¿no? De la fresa, de los berries. Tenemos en la zona andina, por ejemplo, con los tubérculos, ¿no? Tenemos la zona de la selva con las frutas. Y también en cada una de ellas muchas variedades de verduras. También tenemos nosotros el tema de los recursos hidrobiológicos, donde, por ejemplo, en el litoral de Perú existen bancos de peces. Tenemos la zona de Paita en el norte de Perú, la zona de Chimbote, la zona de Pisco, la zona sur, ¿no? La zona de Arequipa, Tacna, donde dependiendo también allí de la
temperatura del agua, del contenido de salinidad, se desarrollan especies que al final son aquellos que nosotros consumimos en sus diferentes formas. Estos recursos, que son fuente alimentaria, también generan divisas a través de la comercialización externa, a través de las exportaciones. Y creo que todos los países, tal como yo pongo el ejemplo de Perú, tienen los mismos atributos. ¿Okay? Por ejemplo, en tema de alimentos, yo voy a dividir puntualmente en la zona agroindustrial y la zona hidrobiológica, donde lo que se desarrolla ahora en Perú son las paltas, los mangos, el arándano, ¿no? En lo que es hidrobiológico están los moluscos, el pescado, están los mariscos, ¿no? Y también tenemos otro tipo de fuentes alimentarias como son los lácteos, ¿ok? Y todo lo que se deriva, ¿no? de la fruta en términos de jugos y todo ello. Todos estos productos son sometidos a congelación para que preserven todas sus condiciones y puedan ser trasladados y consumidos en otros lugares fuera de este país. Cuando hablamos de la congelación, y entrando ya, digamos, al tema que nos toca, después de haber visto el entorno macro, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos con la congelación? Se congela un alimento para hacerlos durar en un determinado tiempo, preservándolos de manera que lleguen en condiciones óptimas, higiénicas y sanitarias hasta el punto de consumo. Estos alimentos, al congelarse, tenemos nosotros que extraer el calor para que puedan ser cambiados en su forma. Es decir, congelado significa de que tenemos que nosotros llegar a un punto en la que tenemos que extraer un calor que le llamamos latente para poder cambiar también su estructura en términos de su forma. Todos los alimentos tienen agua, tienen un porcentaje de agua equivalente hasta en un 70, 80 y hasta quizás en un 90%, y esta agua que va unida a la textura del alimento, ¿no? Requiere ser congelada. ¿Ok? Y eso, dependiendo del alimento, se va a congelar también en un determinado tiempo. Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Un berry puede congelarse en 3 horas, en 6 horas, dependiendo cómo está conformado ese alimento, ¿no? Un producto hidrobiológico, como por ejemplo la jibia o pota, como le llamamos nosotros, puede congelarse en un término de 8 a 10 horas, ¿no? Si hablamos de un pescado entero, de pronto su tiempo de congelación está dado pues entre 18, 20, 24 horas. Si hablamos de jugo de fruta, ¿ok? Para congelar ese jugo, estaríamos hablando de un promedio de 30 a 36 horas, ¿no? Entonces, dependiendo de ese producto, de su textura, de sus condiciones, vamos a tener diferentes tiempos también para llegar al punto de congelación. Ahora, para llevar a cabo este proceso, este punto unitario de lo que es la congelación y después de su conservación, debemos pasar nosotros por lo que le llamamos una cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? ¿No? El proceso de congelación, como dije, parte de una temperatura inicial promedio, después de haber sido procesado, etcétera, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Para hacer la congelación partimos de una temperatura inicial que, dependiendo del proceso, puede estar en un rango de más 5 grados a más 10 grados, ¿no? Y de allí hay que llevarlo a una temperatura final donde la norma de alimentos nos indican que un
producto congelado debe tener menos 18 grados, ¿no?, en un determinado número de horas. ¿Por qué la norma nos indica los menos 18 grados? Si vemos un ejemplo bastante doméstico, y nos vamos, por ejemplo, al caso del hielo. Si nosotros tomamos una cubeta de esta que colocamos en los refrigeradores domésticos, ¿no? Si a esa cubeta le agregamos agua y colocamos esa cubeta dentro de un freezer, que es parte de un refrigerador doméstico, esa agua se va a convertir en hielo. De pronto nosotros sacamos la cubeta y vamos a agregarle agua para desmoldar esos cubitos de hielo y vamos a ver ese hielo formado, vamos a ver el agua solidificada. Pero si de pronto usamos nosotros un elemento para partir ese cubo de hielo, muchas veces dentro de ese cubo va a haber todavía agua. Eso significa de que el agua no se solidificó 100%. No hubo una fusión 100% para que se volviera hielo 100%. Y es lo mismo que pasa con todos los productos que nosotros queremos congelar. Y es por ello que la norma internacional nos dice que cuando lleguemos a menos 18 grados, asumimos que ya el producto está 100% congelado. Y este descenso de temperatura, o en este descenso, ¿no?, la operación es extraer el calor, ¿ok?, enfriándolo y después congelándolo. Es decir, un producto para que se congele, partimos de esa temperatura inicial, extraemos un calor sensible para llegar a 0 grados o a una temperatura de congelación del producto, porque cada producto también tiene su temperatura de congelación dada, no todos los productos congelan a los 0 grados, ¿no? Y a partir de allí se extrae un calor que le llamamos calor latente, que es el calor que extraemos para poder transformar el estado de la materia del producto, de manera que se congele. ¿Correcto? Y cuando pasamos ya a esa fase de fusión de agua que contiene el producto, a partir de allí extraemos otro calor que le llamamos calor sensible después de congelarse hasta llegar a los menos 18 grados. Entonces, ese es el proceso, ¿no?, de la congelación. Extraer calor sensible hasta 0 grados al punto de congelación, extraer un calor latente para solidificar el producto en función del contenido de agua y después bajar a menos 18 grados, que es la temperatura final y en la cual nosotros certificamos que el producto está 100% congelado. Y decía que todo esto se lleva a cabo bajo un proceso que decimos cadena de frío. Y a esta cadena de frío la podemos definir, ¿no?, como el proceso que combina la aplicación de técnicas de refrigeración, ¿no?, y su tratamiento a los productos alimenticios. Este proceso debe ser cuidadosamente tratado, ¿no?, bajo la influencia de ambientes con temperaturas medias, más o menos 15, y bajas en torno a 0, ¿no? Y en otras aplicaciones, la cadena de frío se ve apoyada con sistemas secundarios como por ejemplo el hielo. Podemos ver nosotros en las plantas avícolas o en las plantas hidrobiológicas que muchas veces utilizamos el hielo para preservar un producto dentro de su proceso, ¿no?, antes de la congelación. Ahora, cuando hablamos de temperaturas medias, más o menos 15 grados, quiere decir que el producto, cuando está en proceso, debe estar bajo ambientes climatizados, bajo ambientes que le decimos sala de proceso. ¿Correcto? Sala de proceso donde trabaja gente, donde allí el producto mantiene una temperatura adecuada hasta que pueda llegar a la fase de la congelación.
Después que se congele el producto, ¿no? Viene una fase que le llamamos el empaque, ¿correcto? El empaque normalmente está con las salas entre 0 o 10 grados para preservar y mantener la temperatura del producto que sale de los diferentes métodos de congelación. Entonces, esta cadena de frío nos va a ayudar a preservar, ¿no?, la temperatura para que este producto sea tratado en óptimas calidades, manteniendo su temperatura de manera que no se deteriore. Acá yo pongo un ejemplo en la cual veo en un sistema pecuario, vamos a decir vacuno, correcto, donde tenemos nosotros la materia prima, en este caso, ¿no?, hay un faenamiento, después de la materia prima va al procesamiento, correcto. Este procesamiento va a consistir en cómo vamos a presentar el producto, cómo lo vamos a aplicar, para que enfriemos o congelemos, y una vez que lleguemos a esa fase, tenemos ese producto que almacenarlo y conservarlo en cámaras de refrigeración, cámaras de mantención de producto fresco, de producto congelado, para que después este producto sea comercializado, ¿no? Y también donde la distribución tiene que estar hecho bajo la cadena de frío, ¿no? Aquí la distribución se da en camiones o reefers, ¿no?, o unidades de transporte refrigerado. Hasta que después llegue a un punto de venta, vamos a decir los supermercados, donde también se va a mantener esa cadena de frío hasta que llegue al consumidor final, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo en el cual vemos que desde la materia prima hasta el consumidor final, el producto tiene que estar bajo condiciones de refrigeración. Entonces, se denomina cadena entonces porque está compuesto por diferentes eslabones y en cada uno de ellos es sumamente importante, ¿no?, establecer que haya esas temperaturas adecuadas para asegurar que los productos alcancen la vida útil que permita una adecuada conservación del alimento. Entonces, si vamos viendo, digamos, la metodología de lo que estamos hablando, hemos visto el entorno de los alimentos, cómo se desarrollan sus condiciones ambientales, luego va, digamos, a ser procesados, hay una cadena de frío que se debe mantener, ¿no?, para que, vuelvo a repetir, se preserve la calidad y sus condiciones, ¿no?, dadas para que el consumo final sea adecuado. Ahora, para abordar un poquito más sobre este tema, nosotros primero tenemos que recopilar la materia prima. Y acá yo pongo un ejemplo en un sector hidrobiológico y un sector agroindustrial. Y pongo dos ejemplos, ¿no? Extracción del pescado en la parte hidrobiológica. Nosotros, cuando vamos a la faena de pesca, las lanchas, los botes, las embarcaciones, etcétera, siempre van provistos, en este caso, de hielo, ¿no? O de pronto, si son embarcaciones de mayor calaje, ¿ok?, estas tienen, por ejemplo, refrigeración a bordo. Entonces, cuando uno hace la extracción del pescado o del recurso hidrobiológico, puede ser aparte de los pescados, los moluscos, marisco, etcétera, estos deben ser conservados en esas embarcaciones bajo la influencia del frío, bajo la influencia del hielo, y estos alimentos luego son enviados a muelle o a puertos para el desembarque, ¿no?, y a partir de ahí para llevarlos a las diferentes plantas de proceso. Y aquí es el hielo el que nos mantiene la cadena de frío. En el sector agroindustrial, por ejemplo, con el mango, se hace la cosecha y luego el mango es estibado en cajas, ¿no?, para que allí inmediatamente sea llevado también a la planta de proceso, ¿no? Lo mismo ocurre con los arándanos, ¿no?
acá hay un punto como por ejemplo, que no tiene que ver con la congelación, pero que es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hay un producto como son la uva, ¿no? La uva cuando uno la cosecha, ¿no? Por su textura que tiene este fruto, muchas veces se preenfría en los lugares de cosecha, ¿ya? Para llevarlos a planta y ahí hacerle un enfriamiento rápido, ¿no? Entonces, ya vemos que desde la extracción de un producto del mar, por ejemplo, o desde la cosecha de un árbol, y si agregamos a esto, como por ejemplo en la parte avícola o pecuaria, desde el faenamiento, sea pues, de un ganado o de un pollo, etcétera, también va a ocurrir, ¿no? Apenas uno faena algo, inmediatamente aplica la cadena de frío. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros recopilamos, ¿no?, la materia prima, llevamos a las plantas donde vamos a aplicarle nosotros ya los procesos antes de la congelación, ¿no? Y cuando llega, ¿no?, a planta, estos productos son recepcionados y a partir de allí son apilados, estivados, calibrados, limpiados, etcétera, dependiendo cómo es las operaciones unitarias de la producción de estos alimentos, ¿no? Y ahí estos productos ingresan a la sala de proceso, a la planta de procesamiento, ¿no? Donde desde su recepción para su proceso antes de congelarse, tenemos que manejar estos ambientes con temperaturas que bordean entre los 10 a 15 grados. Es decir, decimos, estas salas tienen que estar climatizadas. ¿Sí? Y aquí tenemos, aquí por ejemplo, unas vistas de cómo son las salas de proceso en el sector hidrobiológico o cómo son las salas de proceso en el sector agroindustrial, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí el personal que trabaja, todos están bien vestidos, con mucha higiene, ¿no? En ambos lados, en la planta agroindustrial o en la parte pesquera, ¿correcto? Porque se debe mantener la inocuidad, ¿no? La parte sanitaria, de manera que la calidad siempre esté sobre todas las cosas, ¿no? Y además porque las normas internacionales, las normas nacionales de cada región, ¿no?, lo demandan. Entonces acá tenemos una sala de proceso donde está el pescado, ya salió del mar, llegó a puerto, se trasladó a la planta, y aquí están procesándose, ¿no? En este caso, y aquí llega, por ejemplo, vamos a decir que el mango llega en estas canastillas, ¿no? La gente está acá procesándose. Y si ustedes observan acá al fondo, acá hay un evaporador que tiene como función aplicar frío de manera, ¿no?, de que se mantenga a los 10 o 15 grados para que la cadena de frío no se rompa. Y en este caso, en nuestros medios, ¿ok? ¿Cuáles son esos tres tipos de congelación que se dan en nuestro medio? ¿No? En la congelación por aire forzado, congelación individual rápida, que le llaman IQF, y la congelación por contacto. Ahora, los tipos de congelación y su comercialización muchas veces dependen de lo que exigen los mercados locales o los mercados internacionales. Estos mercados son los que solicitan en su demanda cómo desean que estos productos vayan presentados. Pueden ir en cajas, en bolsas, a granel, etc., ¿no? Cada mercado nos dice, necesito yo que me envíen, por ejemplo, arándanos de manera individual en una bolsa a granel. Correcto. O necesito que me envíen, por ejemplo, berry, ¿no?, en cajas, ¿no?, en cajas de tal dimensión, de tal peso, ¿no? Entonces uno tiene que satisfacer esa demanda. Y así, ¿no?, dependiendo de la exigencia del mercado, aplicamos cualquiera de estos tipos de congelación. ¿Sí? Entonces, estos tres tipos principales van también a diferenciarse, ¿no?, de cómo tenemos nosotros con la influencia del aire, con la influencia por contacto,
¿ok? Si va a estar en forma individual, si van a estar por bloques, ¿no? Entonces, allí nosotros decidimos conforme lo que nos dicta el mercado para su comercialización. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, el tema de la congelación por aire forzado. En este tipo, los productos se congelan por la influencia de aire y donde este aire está a una temperatura de menos 33 grados. ¿Ok? El aire congela el producto. El aire debe estar a menos 33 grados. Ahora, a este recinto nosotros le llamamos túnel de congelación estático. ¿Cuál es la característica, la particularidad de un túnel de congelación estático, ¿no? Donde vamos a congelar por aire forzado? Acá yo presento un formato en la cual tenemos, por ejemplo, la unidad de frío. La unidad de frío dentro del túnel va a estar compuesto por un serpentín evaporador que, como ustedes saben, en refrigeración el serpentín o el evaporador es donde el refrigerante cambia de estado y a baja presión y a baja temperatura absorbe el calor del entorno. ¿Ok? Voy a cambiar acá el puntero, perdón. Puntero. ¿No? Acá tenemos nosotros, por ejemplo, el serpentín que está encargado de absorber el calor del producto para enfriarlo y posteriormente para congelarlo. En este serpentín pasa el refrigerante, ¿no? Que tiene como función el refrigerante que a baja presión y a baja temperatura evapora y al evaporar absorbe el calor del producto. Entonces, en este formato colocamos un serpentín que le llamamos tipo piso, que va a estar en este sentido, y frente al serpentín van a estar apilados los productos. ¿Correcto? En este formato vemos también de que acá en la parte superior del serpentín hay unos ventiladores. Y tenemos aquí lo que le llamamos un falso techo. ¿Correcto? Entonces, los productos se apilan dentro o debajo de este falso techo. Acá todo este es un recinto que va a estar cerrado. Aquí hemos sacado esta muralla, esta pared y el techo para visualizar mejor el comportamiento del aire, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí este falso techo va a llegar hasta una determinada distancia que va a motivar también un espacio entre esta parte del producto y la parte que vemos acá de la pared, digamos, la pared derecha relacionado con esta parte constructiva. Acá va a haber un espacio. Entonces aquí lo que sucede es lo siguiente. Los ventiladores inyectan aire y acá entre el techo y este falso techo hay un conducto. El aire viene por este conducto, llega hasta este lugar y acá el aire da vuelta. Da vuelta y se dirige por este conjunto de productos, ¿correcto? Enfriándolo y después bajando su temperatura hasta la congelación. El aire llega hasta el serpentín, pasa por una cámara que está detrás del serpentín, es absorbido por el ventilador y nuevamente el ventilador tira aire frío, aire a menos 33 grados, ¿no? Haciendo esta circulación de aire. ¿Correcto? Entonces, a eso le llamamos aire forzado porque estamos nosotros inyectando aire de esta forma, dando la vuelta por este conducto, devolviéndonos, pasando por el evaporador y de ahí por la cámara que está en este lado para que hagamos esta función. Aquí está la sala de, vamos a decir, la sala donde están los compresores, el condensador, ¿no?
y sería la unidad de frío. Bueno, acá el condensador tiene como función botar aire caliente, producto de que este refrigerante que llega acá tiene que volverse líquido porque porque el refrigerante llega a un estado de vapor, ¿no? Hacia el compresor. De ahí condensa, este es un condensador enfriado por aire, acá bota el aire caliente, y bueno, el refrigerante retorna al evaporador, ¿no? Y el evaporador absorbe este calor. Entonces, aquí la característica es de que el aire es el aire frío a menos 33 grados, el que va a enfriar y congelar el producto. Entonces, a este tipo de congelación le llamamos nosotros congelación por aire forzado. ¿Ok? Ahora, los productos que se estiban o apilan puede ser en forma individual o en cajas, ¿no? Conformando un bloque, y es el aire frío el que enfría y congela los productos. En este caso, por ejemplo, vemos otro tipo de formato, donde aquí tenemos nosotros el serpentín evaporador, arriba están los ventiladores, ¿no? Acá está el falso techo, ¿ok? Y aquí el ventilador va a enviar aire forzadamente, ¿correcto? Va a pasar por el espacio que hay entre el término del falso techo y la muralla o la pared que está en este lado, devolviéndose, ¿no? Enfriando, congelando el producto y retornando ese aire, ¿no? Que va a pasar a través del evaporador. Aquí, si ustedes ven, hay una forma de estiva, en la cual son canastillas donde seguramente hay productos frutícolas, agroindustriales, de manera individual. En el caso anterior, si ustedes observan, acá son cajas, ¿ok? Entonces, en un túnel por aire forzado, nosotros podemos congelar, ya sea en forma individual o en cajas formando bloques, ¿no? Entonces, esta es la característica de estos túneles, ¿correcto? Aquí igualmente pongo un ejemplo donde de pronto los clientes usan estos contenedores de 20 o 40 pies para armar su propio túnel de congelación estático por aire forzado, ¿correcto? Donde aquí tenemos el serpentín nuevamente, los ventiladores que están acá arriba, ¿no? Y de acá vamos tirando aire y devolviendo el aire por acá y de esta forma, ¿ok? Entonces, este es un tipo de túnel estático, ¿no? De congelación por aire forzado, ¿correcto? Que es comúnmente usado en muchas actividades en el sector hidrobiológico, en el sector agroindustrial, ¿no? Y que comúnmente son usados para desarrollar este tipo de congelación, ¿no? Bajo esa forma. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? Si escribiera. Ok. Ahora, este es el túnel estático por aire forzado. Vamos a ver ahora, bueno, acá pongo una muestra de arándanos, por ejemplo, congelados, ¿no? Que ha sido hecho bajo congelación individual dentro de este tipo de congelación. ¿Correcto? Ahora vamos a ver qué cosa es la congelación individual rápida, ¿no? Este es otro tipo de congelación que le llamamos IQF, ¿no? Que deriva del inglés, ¿no? El Individual Quick Freezer, ¿correcto? Y aquí los productos se congelan de forma individual y en un tiempo que puede durar un promedio de 5 a 15 minutos, por ejemplo, entre el ingreso y la salida del producto del equipo congelador. Es un túnel ya en la cual el producto entra por un lado, ¿ok? Va a pasar por una faja o una malla, ¿correcto? Hasta que sale por la parte opuesta, ya de forma ya congelada, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de estos túneles de congelación
tipo individual rápida, ¿no? Es que si nosotros vemos este corte, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, el ingreso del producto y acá tenemos la salida del producto, ¿correcto? Entonces, aquí la particularidad es de que estos productos, cuando van por la malla o un mecanismo, digamos, de transporte, el aire es el que ejerce influencia de abajo hacia arriba, ¿ok? Y muchas veces, ¿no? Los productos van en el aire, ya producto de esta influencia de del aire, valga la redundancia, que va de abajo hacia arriba, ya, y estos productos van flotando, ¿no? A este tipo le llamamos un túnel o una congelación que le llamamos de lecho fluidizado, ¿ok? Entonces, aquí este producto, ¿no? Va casi como en el aire, flotando y congelándose. Este producto, ¿no? Si vemos acá, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos ya un poco más disgregado y se puede apreciar mejor cómo es la congelación. El producto entra por esta parte, ¿no? El ingreso tiene aquí un medio de transporte, una malla, correcto, y después cae aquí a esta zona y sale congelado. Y acá vemos que tenemos el serpentín evaporador, ¿ok? Y abajo tenemos los ventiladores. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona la congelación? ¿No? Los ventiladores van influyendo, están insuflando aire hacia arriba, ¿ok? Y este producto va trasladándose, moviéndose mediante un sistema de transporte en la cual este aire, que normalmente también lo tenemos a menos 37, menos 38 grados, ¿ok? Bajo ese sistema, este producto va recibiendo esa influencia y el aire va y pasa nuevamente por el serpentín evaporador. Acá el aire se enfría, retorna por la parte de abajo, de atrás del serpentín y retorna por acá, donde abajo están los ventiladores y tiene este circuito, digamos, el aire frío para congelar este tipo de productos. Aquí, por ejemplo, tenemos de que eh, una de las particularidades de estos túneles que le llamamos IQF es que los ventiladores, ¿no? Están gobernados por variadores de frecuencia, en la cual, por ejemplo, en la primera parte donde el producto entra caliente, ¿ya? Tenemos nosotros mayor caudal de aire para poder enfriar más rápido el producto y luego a medida que va desplazándose el producto hacia el sentido opuesto, acá estos ventiladores van teniendo, ¿no? Menor velocidad, ¿no? Porque ya no se requiere la misma velocidad de enfriamiento que como el enfriamiento que tiene en este lado. ¿Ok? Entonces, este tipo de congelación son para productos individuales, ¿no? Y también se habla de que resultan bastante convenientes cuando los productos son livianos, ¿ya? Aunque tenemos también IQF, como vamos a ver, donde hay productos que son un poco más pesados, como por ejemplo, ¿no? El pollo, ¿no? El pollo no es un producto liviano, pero aquí, digamos, le adaptamos este tipo de medios de transporte, este tipo de cinta, para que se congele el pollo, a diferente de la anterior muestra, donde eran productos agroindustriales, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, vemos ya cómo va saliendo el producto. En este caso, estamos viendo nosotros muestras de fresa congelada, ya que han sido pues influenciadas por este tipo de congelación. ¿Correcto? Entonces estamos viendo de que, por ejemplo, un túnel de congelación estático por aire forzado, podemos congelar de manera individual o también en bloque a través de cajas que van a estar, ¿no? Apiladas, estivadas dentro del recinto del túnel.
¿no? Y en este caso es un túnel que simplemente acarrea productos individuales y a través del aire igualmente se enfría y se congela, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo nosotros que en la congelación, en estos tipos de congelación y lo demás que vamos a ver a excepción del tercer tipo, es el aire el que produce la congelación, ¿ya? Es el aire y el aire bien direccionado, ¿ok? Aparte, pues, de su sistema de refrigeración que tiene que ser calculado, ¿no? Con una carga térmica, de manera que podamos llegar nosotros hasta los menos 18 grados en el centro de congelación, ¿no? Un equipo que esté diseñado con esas características, pero en estricto rigor, en la congelación es el aire el elemento principal. ¿Sí? Ahora tenemos, ¿no? Tenemos lo siguiente. Una alternativa para los congeladores tipo IQF o tipo lineales, ¿no? Es esto que les estoy mostrando, que son, le llamamos IQF o congelación tipo espiral. Este tipo de congelación es una variante de la que hemos descrito anteriormente, ¿no? Y definido como tipo lineal, o sea, anteriormente definido como tipo lineal, y su aplicación se da para congelar productos de mayor peso y densidad, como por ejemplo trozos o filetes de productos hidrobiológicos o agroindustriales. También se aplican cuando trabajamos con pastas congeladas o productos de panificación, ¿no? Donde aquí, digamos, tenemos un ingreso de producto, ¿correcto? Y aquí el producto va girando en esta dirección hasta que sale congelado. ¿Ok? Acá tenemos los evaporadores, ¿no? El serpentín evaporador y los ventiladores que están por este lado. ¿Ok? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, de esta forma, ¿no? De esta forma. Donde aquí, vuelvo a repetir, entra el producto, ingresa el producto por esta zona, ¿no? Va en un mecanismo de transporte que va haciendo esta figura, correcto, hasta que sale ya el producto congelado. ¿Ok? Y acá tenemos nosotros los serpentines o los evaporadores, ¿no? Con los ventiladores que van a estar acá en esta forma, ¿no? Y donde aquí, digamos, el ventilador va teniendo, orientando el flujo del aire en esta forma, ¿correcto? Pasa por el ventilador, pasa por el serpentín y va dando la vuelta, ¿correcto? Entonces, este es un tipo de congelación tipo espiral, que es una derivación de la congelación IQF tipo lineal, donde aquí sí se puede, digamos, congelar de esta forma con productos de un poco más de peso que tal como usamos para los productos livianos en los túneles IQF tipo lineal. ¿Ok? ¿No? Entonces acá hay otras muestras de productos, como ustedes pueden observar acá los productos son ya un poco ya de mayor peso, mayor tamaño, que entran al túnel espiral, ¿ok? Y van trasladándose y se van desarrollando de esta forma, ¿no? Acá ustedes ven, por ejemplo, filetes o trozos, ¿no? Que van entrando, digamos, ya al tipo de congelación, en este caso espiral. Entonces estamos viendo, ¿no? Ya tres tipos de congelación. Hay uno que es por aire forzado, el túnel estático, los otros que son individual, ¿no? Que pueden ser tipo lineal, como hemos hablado, y esta derivación que es un túnel IQF tipo espiral. Luego tenemos nosotros el tercer tipo de congelación que le llamamos de congelación por contacto, ¿no? Normalmente, ¿no? Aquí se aplican para productos que van dentro de una caja formando bloques. Es decir, aquí ya no hay producto individual. Acá congelamos el producto en bloque o dentro de una caja, ¿no? De dimensión y peso ya estandarizado. Y la congelación se basa en el contacto que ejercen las placas por donde circula el refrigerante, ¿no? Al interior de las mismas. Es decir, acá ustedes pueden observar unas placas.
¿ok? Dentro de estas placas pasa el refrigerante, ¿ok? Y entre el espacio entre las placas, ahí colocamos nosotros las cajas, ¿no? Con productos a ser congelados, ¿ok? Entonces, ¿no? Aquí tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá hay un operador que está listo para introducir vamos a decir, los moldes con los productos a congelar entre cada uno de estos espacios, ¿no? Acá, por ejemplo, se ven acá moldes que también van a entrar entre estos espacios. Y acá hay una vista en la cual, ¿no? Están las placas, ¿no? Y con los moldes de productos a ser congelados, ¿correcto? Entonces, una vez que nosotros llenamos el mueble con producto a ser congelado, ¿correcto? Uno cierra o aísla, digamos, esta parte, y en la parte superior ya tenemos nosotros un sistema, un mecanismo hidráulico que motiva que la placa quede totalmente compactada con el producto tanto por la parte superior como por la parte inferior, y la congelación se hace entonces, ¿no? Por el contacto de molde con placa, donde en su interior está el producto. ¿Ok? Estas congeladoras de placa normalmente son usadas en el sector hidrobiológico, puntualmente allí, ¿no? En las empresas pesqueras, ¿ya? Y el tiempo de duración de congelar un producto hidrobiológico puede demorar en un promedio de 2 horas y media, 3 horas o 3 horas y media como máximo, ¿no? Entonces, tenemos que un túnel, ¿no? De congelación por aire forzado, yo dije que dependiendo del producto podían demorarse 3, 6, 12 horas, 24 horas, 36 horas, dependiendo del producto, ¿no? En un sistema IQF, el producto puede salir un promedio de 10, 15 minutos, ¿no? Y en este caso, los tiempos en las congeladoras por contacto, los tiempos que se manejan, ¿no? Varían 2 horas y media, 3 o 3 horas y media, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos pues, de congelación que se dan, ¿no? Normalmente en nuestro medio, ¿ok? Entonces, ello, ¿no? Después que ocurre, digamos, la congelación, ya sea por cualquiera de esos 3 tipos, ¿no? Y en pos de mantener la cadena de frío, ¿no? Viene ya el empaque, que es la operación en la cual estimamos los productos congelados para después apilarlos en un pallet, que son pallets con medidas estándares y comerciales, de 1,20 por 1,20 por 1,80 o por 2 metros, etcétera, ¿no? Entonces, allí estos productos se empacan, se estiban, ¿ok? Y la cadena de frío me indica que la temperatura en esas zonas, esas salas de empaque, tienen que estar, ¿no? En un rango de 10 grados. La norma nos habla de 10 grados, pero también dependiendo muchas veces de la idiosincrasia de cada región, esto varía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Argentina o Chile, en países con un poco más de temperaturas frías, la persona sí está adaptada y, por ejemplo, en plantas hidrobiológicas, en plantas salmoneras, las salas de empaque están a 5 o 10 grados, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en la zona de Paita, en Perú, donde la temperatura es bastante alta, allí la gente, tenerla pues entre 5 a 10 grados, por su idiosincrasia a veces no se adaptan y las salas de empaque varían entre los 10, 12, 15 grados, ¿no? Bueno, el tema es que se debe mantener siempre, ¿no? Esa cadena de frío para evitar el deterioro del producto o que se caliente el producto, y además porque la norma lo exige, ¿no? Entonces, una vez que nosotros empacamos el producto congelado, ¿correcto? Ya ahí viene el proceso de almacenamiento, ¿no? Allí nosotros almacenamos el producto. Normalmente
uno habla de menos 18 grados, algunos, normalmente unos prefieren menos 20, otros clientes prefieren menos 22, otros menos 25, ¿no? En estricto rigor, esas temperaturas, si bien es cierto, son viables, ¿no? Va a depender también cómo es la exigencia para la comercialización, ¿no? Yo tengo muchos clientes donde me dicen, quiero que mi cámara se tenga menos 22 o menos 25 grados, ¿ya? Y si nos podemos analizar el tema de la exigencia en la comercialización, por ejemplo, las cámaras están sujetas a deshielos, ¿correcto? Y dependiendo cómo utilice la cámara, si uno utiliza disciplinadamente una cámara, quizás el número de deshielos puedan ser 3 o 4 por día. O de pronto, si no hay una norma o si no somos disciplinados en el manipuleo de la cámara y las puertas quedan abiertas, etcétera, entra humedad, entonces los evaporadores sufren, ¿no? Y allí de pronto hay que hacer deshielos cada 4, 5, 6 horas, ¿no? Y eso no está bien, ¿correcto? Por eso que cuando uno diseña, desarrolla una cámara de mantenimiento de congelado, de pasar por un proceso estricto de descenso de temperatura que normalmente demora entre un promedio de 15 días para bajarlo de temperatura ambiente hasta los menos 20 o menos 25. Hay todo un proceso, ¿no?, de descenso de temperatura para, uno, no alterar la estructura de la cámara, y lo otro, para secar la cámara, ¿no? Y que no haya humedad cuando recién empecemos a utilizar esa cámara. Porque habiendo humedad, desde un comienzo vamos a estar nosotros con los evaporadores permanentemente bloqueados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? De que si yo tengo, vamos a decir, una temperatura de menos 20 grados y me toca hacer un deshielo, ¿no? Muchas veces la temperatura aumenta, o sea, aumenta de valor porque dependiendo del tipo de deshielo, ya sea por resistencia eléctrica o por gas caliente, ¿no? Ya sea cualquiera de esos medios, no vamos a poner un deshielo por agua, ni en un ambiente a menos 20, ¿no? Entonces, al aumentar la temperatura, y después evaluar el comportamiento de la temperatura antes de que sea despachado ese producto, ¿no? Muchas plantas tienen registros, ¿no? Registro de termometría, en la cual ahí van diciendo cuál ha sido el comportamiento de la temperatura durante el tiempo que estuvo almacenado, ¿no? Y si es bastante pareja, bueno, el cliente está satisfecho, los organismos de control también, ¿no? Pero de pronto yo tengo una cámara a menos 20 y le aplico un deshielo y la temperatura me sube hasta menos 16, vamos a decir. Entonces ya hay un poco de celo en eso por parte de los que intervienen en el proceso de despacho, y es allí donde los clientes me dicen, ponme la temperatura, yo quiero mi cámara a menos 22 grados o menos 25, porque si hay un deshielo voy a llegar a menos 22 y no voy a bajarme de menos 18, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, hay un criterio que yo le diría normal, objetivo, ¿no? De tener las cámaras de pronto bajo los menos 20 grados, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado, tener una cámara a menos 18, que es lo que también nos dice la norma, puede ser, pero cuando hay los momentos de hielo puede subir a menos 16, menos 15, y ahí es donde vienen los celos, digamos, en términos de que si el producto pudo haber sido alterado o no, ¿no? Por eso que las cámaras deben tener temperatura de manera de que cuando despachemos no haya muchas observaciones. Y bueno, después que hemos almacenado a menos 20 estos productos congelados, ¿no? Ya viene pues el despacho y los transportes, ¿no? Normalmente estos productos van en contenedores, bueno, es una forma de apilar dentro de un contenedor. Estos contenedores van en camiones refrigerados,
Esto tiene que llegar en camiones refrigerados hasta los puntos de destino, ¿no? Y después que esto ya van a puertos, si es que se tratase pues, de comercialización externa e internacional, ¿no? Y allí ya nosotros nos vamos hasta los puertos y a partir de ahí también ya pues, ¿no? Los alimentos van en buques frigoríficos que van hasta los destinos finales, ¿correcto? Entonces hemos visto la cadena de frío, hemos visto los tipos de congelación, ¿ok? ¿No? Y ahora vamos a ver un par de tipos de congelación adicionales, ¿no? Que sí se da en nuestro medio, ¿no? Pero de manera muy ocasional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Entre otros tipos de congelación tenemos nosotros, ¿no? Hay dos puntualmente vistos en nuestro medio, ¿no? Hay un tipo de congelación que le llamamos la congelación criogénica, que se da a través de un gas, ¿no? Que es el nitrógeno, ¿ok? Aquí el nitrógeno, uno lo inyecta al túnel donde está el producto, y este nitrógeno, al evaporarse, ¿ok? Absorbe el calor del producto, lo congela, pero después este nitrógeno se pierde. Es decir, este tipo de congelación no pasa por un sistema de refrigeración con compresión mecánica. Este es un tipo de refrigeración criogénica donde el refrigerante no cumple el ciclo de refrigeración y del estado de evaporación se pierde, ¿no? Ese refrigerante no se recupera, ¿correcto? Y asimismo, también hay otro tipo de sistema de congelación, ¿no? Que le llamamos los famosos carton freezer, que son sistemas de congelación en la cual, vamos a ver un poquito más adelante, tienen, ¿no? Una forma en la cual están dentro de cajas, y esas cajas son las que entran en estos túneles que son con un diseño muy especial, ¿no? Entonces, en la congelación esta criogénica, ¿no? Este es un tipo de congelación donde usamos nosotros nitrógeno líquido para llevar a cabo esa operación, ¿no? Esta es una de las aplicaciones bastante eficientes para producto congelado, pero es de alto costo operacional, ¿no? En este tipo o en este sistema, el refrigerante nitrógeno no se recupera, a diferencia de la refrigeración mecánica, ¿no? En la refrigeración mecánica tenemos nosotros el evaporador, allí el refrigerante es succionado por un compresor, luego descargado a alta presión y alta temperatura. ¿Cómo se dice te amo mamá en inglés? A ver, por favor. Mamá. ¿Lo pusieron en silencio? Le decía pues que en la refrigeración mecánica todos sabemos de que tenemos el refrigerante en estado de evaporación que es succionado por el compresor, he descargado el gas, o sea, llega el compresor succiona, comprime y descarga el condensador para licuar el refrigerante, y ese refrigerante en estado líquido llega a un dispositivo de expansión donde cae la presión y la temperatura para evaporar, y ahí se completa el ciclo. Por eso llamamos un ciclo de refrigeración no mecánica. Acá no es así porque aquí tenemos el refrigerante en estado líquido, cuando pasa por unos dispositivos de expansión evapora, pero ahí ese refrigerante no es comprimido, ¿no? Y se pierde. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con estos productos congelados, ¿no? Productos de este tipo de refrigeración, ¿no? Decimos que es de un valor comercial alto, pero la congelación del producto que se produce es de una calidad premium. Es una calidad muy, muy superior al del resto de tipos de congelaciones como hemos visto. Y esto también va a depender del cliente y va a depender de los mercados,
que van a demandar este tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, ya y he visto muchas plantas frigoríficas, ¿no? En la cual me dice a mí el cliente, mira, me dice, por ejemplo, un mercado en Europa le dice a mi cliente, yo quiero que me envíes, vamos a decir, el berry, el arándano, ¿no? O la cereza, o la fresa, o la mora, ¿no? El berry, y yo con ese producto voy a hacer tortas o pasteles. Por lo tanto, envíamelo con una congelación por túnel, por aire forzado, porque después yo recibo ese producto y lo reproceso. Puede haber otro cliente que nos puede decir, envíame este producto, pero con una congelación criogénica, porque este producto cuando llegue a destino lo descongelo y va a la mesa del usuario final. Entonces ahí vemos dos realidades, ¿no? Si el producto congelado llega para ser parte de un subproceso y después de un consumo final, o si el producto va a llegar directamente a la mesa, ¿no? Entonces ahí es donde se diferencia calidad y precio, ¿no? Entonces hay muchas empresas agroindustriales en nuestro medio que utilizan este tipo de refrigeración, de congelación, ¿ok? Ahora hay empresas en nuestros países que se dedican a suministrar el equipo, porque su negocio está en el gas, en el refrigerante, ¿no? Y tenemos empresas que son conocidísimas, está AGA, Indura, Praxair, etcétera, que tienen ese tipo de equipo que lo arriendan, lo dan, ¿no? Y el negocio está, como voy a repetir, en el gas. ¿Ya? Entonces, sí es usado, pero es muy especial su tratamiento y su comercialización. ¿Ok? Ahora, este producto, ¿no? ¿No? A ver, me quedé pegado. Perdón. Que se me quedó pegado. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos lo siguiente, pero vamos acá, ¿no? ¿Cómo es el esquema de este túnel aplicado a la congelación criogénica? Acá tenemos nosotros el tanque con nitrógeno líquido, ¿correcto? Acá viene pues una tubería, un circuito, que llega y entra dentro de este túnel, ¿no? Acá inyecta el nitrógeno, ya el producto ingresa, el producto también tiene un medio de transporte, ¿ok? Entonces aquí tenemos nosotros unos ventiladores para dispersar el refrigerante, ¿no? Y este refrigerante después es extraído por acá, después que cumplió su función de absorber calor y congelar, ¿no? Acá hay un panel de control que gobierna acá un dispositivo, un control, en este caso podría ser una solenoide para que entre el gas, ¿no? Entonces, esta es la estructura, digamos, este es un corte o un esquema de cómo se desarrolla esa refrigeración a lo largo del túnel, ¿correcto? Y aquí podemos ver una diapositiva en la cual se ha tomado, ¿no? En la cual acá van inyectando el nitrógeno, ¿no? Para los productos que están dentro y que salen congelados bajo este sistema criogénico. Un túnel de nitrógeno, ¿no? En una planta tiene esta conformación, donde por acá viene el nitrógeno, correcto, están los ventiladores, ¿no? Y por algún lado estamos sacando el nitrógeno, digamos, que ya cumplió con su función de la congelación, ¿correcto? Entonces, estos son una forma, un tipo de congelación alternativo, ¿no? Que si no es frecuentemente, pero ocasionalmente se utiliza cuando el mercado pide un producto, ¿no? De esta calidad. ¿Okay? Luego tenemos
este tipo de congelación que le llamamos carton freezer, ¿no? Que no, si alguien me puede corregir, pues yo no lo he visto en Perú. Y este tipo de congelador carton freezer lo he instalado ya acá en Chile, ¿no? Y puntualmente para empresas porcinas de congelación, no de cerdos, y también para congelación de vacunos, ¿correcto? Bueno, el carton freezer es un sistema que se utiliza para congelación de productos empacados a lo largo de líneas de producción continuas, ¿no? Y la temperatura media del aire en el interior del congelador es de menos 35 grados. En este tipo de congelación pueden simultáneamente aplicarse a diferentes productos. Si yo puedo pasar pollo, vacuno, etcétera, ¿no? A través de este tipo de congelador, ¿no? Una de las particularidades es que este túnel reduce mucho la carga de trabajo porque uno va alimentando en un lado, ¿no? Y después de un determinado número de horas sale por el otro lado, y donde la mano de obra también es poca la que se utiliza, ¿correcto? De igual forma, también este tipo de congelación tiene evidentes ahorros en costos energéticos comparados con los tiempos de congelación. ¿Ok? ¿Cómo es la estructura? Acá voy a hablar simplemente de unos esquemas, ¿no? Aquí, en este tipo de congelación, ¿no? Acá tenemos unas estructuras metálicas por donde acá están todos los productos que queremos congelar. ¿Ok? Y por el lado de esta parte, correcto, tenemos nosotros los evaporadores con los ventiladores. ¿Ya? Este es un formato o una estructura, ¿no? Que tiene esta distribución con sus evaporadores, ¿correcto? Y nosotros vamos alimentando por algún lado productos, que tiene diferentes canales de alimentación, por eso se dice también de que pueden ir diferentes productos, y estos productos van entrando a través de un sistema de transmisión y van ocupando, ¿no? Van ocupando diferentes niveles, diferentes columnas, ¿no? Y aquí permanece el producto hasta que después a través de sistemas hidráulicos, porque dentro de todo este sistema hay sistemas hidráulicos de arrastre y de transporte, ¿no? Entonces aquí uno va planificando, va programando los tiempos que van a estar los productos, ¿no? Para que después puedan ser sacados por una parte de este cartón freezer. Entonces, esto, como digo, se da puntualmente para productos empacados en caja de cartón, ¿no? Y que uno puede albergar más de un producto, no necesariamente uno solo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos como es acá el tema, acá viene el producto, ¿ok? Acá hay un sistema que va identificando qué tipo de producto es. Acá, por ejemplo, pueden ser vacunos, acá puede ser otro tipo de productos de otro peso, etcétera, ¿no? Entonces acá hay un sistema de calibración y de selección de productos, y estos productos luego que van llegando, ¿no? Son enviados por esta parte, ¿correcto? Y después van hacia dentro del túnel cartón freezer. Este es un sistema que tiene mucho que ver con la parte hidráulica en términos de transporte y acarreo, ¿no? Donde muy poco se utiliza la mano del hombre, ¿no? ¿No? Entonces estos productos son llevados, interiormente están aquí expuestos dentro de esta estructura, ¿ok? ¿No? Como ustedes pueden observar, aquí, por ejemplo, creería que esto es pollo, ¿no? Y así otro tipo de producto, ¿correcto? ¿No? Eh, Aquí van apilados los productos, ¿correcto? El aire tira el aire a menos 35 grados, ¿no? Y esto después ya van saliendo los productos congelados, como ustedes pueden observar al otro lado, vienen por este sistema, y bueno, aquí están los que apilan, pues, ¿no? Para armar los pallets para que después estos productos puedan ser almacenados, ¿no? Y posteriormente comercializados, ¿correcto? Este es un tipo de congelación, y vuelvo a repetir, no lo he visto en Perú, no lo he visto en Perú,
sí, yo he hecho este tipo de trabajo, repito, ¿no? Aquí donde actualmente estoy ubicado, ¿no? El costo de este tipo de cartón freezer es bastante elevado, ¿no? Dependiendo la capacidad, si comparamos, digamos, un túnel IQF con un túnel cartón freezer, el cartón freezer debe costar 3 veces más que un túnel IQF, ¿no? Y el IQF debe costar 3 veces más que un túnel estático, para tener, digamos, una referencia en términos de costos, ¿ok? Entonces, con esto, ¿no? Eh, Vamos a concluir, ¿no? Y decimos, pues, los alimentos dentro de su aplicación en la forma de congelado pueden mantenerse por un largo periodo sin alterar sus condiciones organolépticas. Ahora, ¿qué sucede, no? Estos productos congelados, ¿ya? Eh, Pueden durar, vamos a decir, ¿no? De una semana, medio año, un año, 3 años y hasta más, ¿no? Un producto congelado tiene una duración, no le voy a decir ilimitada, pero puede durar más de 3 años, ¿ok? Pero no es negocio que una empresa trabaje congelando productos para mantener ese número de tiempo, ¿no? Almacenado, ¿no? El negocio de una planta frigorífica en congelado es hacer su proceso, ¿no? De congelación, almacenarlo y con una frecuencia semanal o quincenal sacar el producto y comercializarlo, ¿no? No es negocio tenerlo demasiado tiempo, ¿correcto? Pero sí este producto tiene una larga duración en ese, ¿no? En ese estado. La forma de presentación muchas veces la rige el mercado, ¿no? Y de allí depende si este producto va a ser congelado en bloques o de forma individual, ¿no? Como yo les dije, los mercados nos pueden decir, quiero este producto congelado, ¿no? Bajo este esquema para aplicarlo como un subproducto, para aplicarlo como producto final, etcétera, ¿no? Igualmente, existen las alternativas de la congelación criogénica y del sistema de producto empacado por lotes a través de un cartón freezer. La congelación criogénica sí es ocasionalmente usada en todas las regiones si es que el cliente lo demanda, ¿no? ¿No? Y, sin embargo, la aplicación de todos estos tipos estará en función de la calidad, costo de implementación del equipamiento y costos operacionales, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he querido darles como aporte, digamos, para, ¿no? Los que han estado interesados, ¿no? Y en realidad hemos visto el tipo y la forma, ¿no? No hemos abarcado y creería pues que ya en los cursos que el Instituto Internacional de Climatización desarrolle, podríamos ver los cálculos, los productos, características, diseño, etcétera, ¿no? Para que ustedes puedan complementar mucho mejor sus conocimientos. ¿Alguna consulta entonces? Ingeniero, por ahí en el chat vi una consultita de, a ver, del señor Pablo. Dice, buenas noches, ¿cómo saber la caída de presión que produce el producto? Nosotros cuando diseñamos los túneles, a ver, en los túneles estáticos, nosotros para hacer el cálculo de la carga térmica para los túneles, tenemos dos conceptos. El concepto de la carga por el producto y el concepto de la carga por la energía que disipan los motores de los ventiladores de los túneles. Este calor que disipa los motores de los ventiladores va a estar en función a un caudal de aire que va a pasar
por una superficie de transferencia que en este caso va a ser del evaporador. ¿Ok? Entonces, ese caudal, ¿no?, va a tener la superficie de transferencia por una velocidad de aire que ya está dada, ya está en los libros, cuando tenemos nosotros una, dos filas de producto, tres filas de producto, ¿no? Y a eso, esa velocidad también va a estar en función a cuál va a ser la caída de presión que voy a tener yo, tanto por los productos como por los serpentines por donde tiene que pasar el aire. ¿Ok? Entonces, todo eso responde a que cuando nosotros hacemos los diseños puntualmente en los túneles estáticos, ¿por qué digo de los túneles estáticos? Porque los túneles IQF, tanto lineal como espiral, como los túneles Carton Freezer, ¿no?, ya el proveedor de los equipos ya nos entrega su software, su resultado de su software y con todo ello. O sea, los datos ya vienen, ¿no? Ya contamos con los datos porque el proveedor nos entrega todas las características del equipo y también todas esas variables, ¿no? Pero en un túnel estático sí nosotros calculamos la caída de presión, ¿no?, tomando en cuenta la velocidad del aire, la superficie de transferencia, ¿no?, y el caudal, ¿ya? Pero es factible que nosotros sepamos y calculemos esa caída de presión, ¿correcto? Correcto, ingeniero. Bueno, al parecer no hay más consultas. Agradecemos enormemente su contribución, su aporte a la refrigeración y pues, como vuelvo a repetir, ha sido todo un gusto poder presentarlo y tenerlo como parte del staff de docentes del Instituto Internacional de Climatización, en donde precisamente ya lo tenemos programado para un seminario que es un seminario de refrigeración industrial que está iniciando en el mes de julio. Nuevamente nuestro agradecimiento, creo que recojo el sentir de cada uno de los participantes y pues esperamos verlo mucho más seguido por aquí, estimado ingeniero, muy importante su contribución. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Como comento, hemos pretendido abordar este tema y que además este desarrollo de la congelación, ¿no?, hoy en día nos ha cambiado, digamos, nuestro modus vivendi, muchos de nosotros en nuestro hábitat diario, en nuestro vivir, ya estamos acostumbrados a comer la comida congelada, o de pronto la señora, la esposa, la abuelita, la mamá, va cada cierto tiempo a comprar ¿no?, las cosas para la alimentación, muchas veces compra cosas frescas, los productos frescos son para el consumo pues de una semana, no más que eso, ¿no? Porque los productos frescos tienen temas de deshidratación, se secan, etcétera, son consumidos rápidamente, pero un producto congelado, ¿no?, uno lo tiene para 15 días, a veces para un mes. Entonces este tema de la congelación nos cambió la vida, y además que, como dije al principio, hay productos que tenemos nosotros y que no lo tienen otros países, y hay productos que tienen otros países y no los tenemos nosotros. Entonces ahí viene el intercambio, ¿no?, alimenticio, y allí donde nuestra especialidad, que es la refrigeración y puntualmente la congelación, ¿no?, es donde se aplica todo esto. ¿Ok? Entonces es muy importante este tema, ¿no? Y vuelvo a repetir, con esa participación que vamos a tener, vamos a poder ahondar más técnicamente cómo hacemos el frío para este tipo de especialidad. Es correcto. Bien, ahí hay unos agradecimientos en el chat. Estimado ingeniero, pues esperamos, como vuelvo a repetir, verlo pronto. Y nada, todos los que han participado en esta charla, pues tienen una invitación especial para el seminario que está iniciando el día 21 de julio, en lo que es refrigeración industrial con amoníaco. Nuevamente nuestro agradecimiento y pues sin más, nos despedimos. Muy agradecido, ingeniero. Muy bien, que le vaya bien a todos, pues, ¿no? Y algunos amigos que creo que están acá, que los conozco.
Así es, por ahí siempre Así hay es. los conocidos. Bien, Sí, sí. entonces, estamos viéndonos en una próxima oportunidad y muchas gracias por todo. A usted, Ujú. ingeniero, que descanse, Muy buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, a nuestros participantes, como les comentaba, el día de hoy vamos a tener esta charla que es certificada, es decir, tienen oportunidad de poder certificarse con el tipos de congelación en industria alimentaria. Para ello nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y invitarlos cordialmente a nuestro seminario, un programa internacional, es decir, va dirigido a todos los países, sobre refrigeración industrial con amoníaco, el cual inicia el 21 de julio en el horario nocturno de 7 a 10 de la noche, con frecuencia de clases solo jueves, certificación incluida, y para todos los participantes de esta ponencia hay un precio con descuento especial y los invitamos a poder tomar esta oportunidad. El ingeniero Juan Wambachano, como ya lo han podido ver en esta charla, es un docente con alta preparación en lo que es esta especialidad, ¿no? Además, bueno, comentarles que el Instituto Internacional de Climatización cuenta con un staff bastante poderoso en lo que es la industria del HVAC. Contamos con el ingeniero Manuel Azahual Chasmat, el ingeniero Luis Bocanegra Ortiz, quien hace unas semanas también dictó un webinar. Bueno, el ingeniero Juan Wambachano, que ya ha participado el día de hoy. El ingeniero Wilber Rivas Magallanes, quien muy pronto también estaremos lanzando programas con él, ¿no? Sobre precisamente automatización. Agradezco mucho su participación. Los que deseen certificarse, por favor, con todo gusto, me escriben al WhatsApp y les explico un poquito las condiciones para poder obtener este certificado. Muy agradecido y buenas noches.